Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Conversaciones Diversas. Esta semana te presentamos una charla increíble con Majo Bogado, ella es psicóloga social. Hablamos de la realidad en contexto de privación de la libertad, de la educación, de este nuevo paradigma que se está llevando adelante en cuanto a la revinculación social con estas personas que están privadas de su libertad. En este contexto hablamos de mujeres, tanto como de varones, de la educación principalmente, ¿no? Y de las herramientas que uno lleva hacia adentro y de estas oportunidades que tienen que ver con la reinserción, con la revinculación, con la socialización. Todo eso con Majo Bogado hablamos aquí en Conversaciones Diversas. Te esperamos como siempre. Gracias por estar del otro lado, gracias por elegirnos como siempre. Acompáñanos, activa la campanita en nuestro canal de YouTube para todos los estrenos como siempre en cada temporada. En esta segunda temporada hay muchas más conversaciones. Venite a Conversaciones Diversas. ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a Conversaciones Diversas. Gracias por estar del otro lado, a todos, a todas que se van siempre sumando a estas historias que vamos contando, historias que tienen que ver con hacedores, tanto de la sociedad como de la cultura, la política, la economía. Bueno, en este caso vamos a hablar con Majo, con María José Bogado. Ella es psicóloga social, tiene una experiencia ardua en trabajo en contexto de encierro de personas de privación de la libertad, varones, mujeres. Vamos a hablar un poco de la educación, un poco de lo que significa puertas adentro, sobre todo de estas mujeres. Majo, bienvenida a Conversaciones Diversas. Gracias por aceptar esta invitación, esta charla, que bueno, la verdad que estoy esperando que sea mucho más amena de la que suele ser hacia afuera de las cámaras, y que sea también de tu agrado y que te sientas cómoda. Bueno, ¿Cómo estamos, Majo? estoy cómoda, estoy bien, relajada ya. Bien, gracias por el espacio. Es la idea, que te relajes, porque tenemos para hablar acá un buen rato. Bien. Majo, bueno, yo te presenté como psicóloga social en ese contexto y además tu experiencia. La idea por ahí es compartir en esta conversación eso que venís trabajando, ¿no? Que tiene que ver con un contexto de privación de la libertad, un contexto de encierro. Contanos un poco cómo es este trabajo, digo, pensando en la psicología social, que es un trabajo que lleva absolutamente a trabajar en grupo o en grupa, en este caso. Bueno, a ver, antes de conocer contextos de encierro venía de otro mundo, venía de estudiar ingeniería, de trabajar en una industria química, así estaba como en otro mundo, completamente. En el mundo de la ciencia, pero no de la ciencia social, duras, claro, de las ciencias duras. Las ciencias exactas, sí. Bueno, decidí, por diferentes motivos personales, decidí dejar la carrera de ingeniería y estudiar psicología social, ya de grande. Y estudiando psicología social, descubrí que había grupos de arte dentro de las cárceles. Y eso, bueno, fue lo que generó curiosidad y la posibilidad como más cercana de poder intervenir, porque conocía la cárcel de antes por ejemplo, el trabajo de mi mamá, que mi mamá es bibliotecaria y durante un tiempo fue bibliotecaria en U7, fue a hacer trabajos de extensión a U7, entonces fue como la primera vez que escuché hablar de cómo es la cárcel, de cómo es entrar, cómo es trabajar ahí, a través de ella. Y después, acompañando a una amiga muy querida que le tocó atravesar también un tiempo de privación de libertad, descubrí desde el otro lado cómo era estar en la cárcel de mujeres, acá cuando estaba en Fontana, ¿no? Entonces, bueno, siempre me quedó como dando vueltas esa idea y coincidió que comienzo a estudiar psicología social
y descubro estos grupos de arte dentro de las cárceles y bueno, hice todo lo posible, todo lo que pude para poder llegar y ser parte de esos espacios. Mirá cómo fue dándose que empezaste contando esto que tiene que ver también con la relación de tu mamá, digamos. Claro. O sea, es como que de alguna manera tomaste parte de su ejemplo, Ajá. de su proyección quizás de trabajo y es como que te fuiste enganchando. Sí, para mí era una genia, era algo... En ese momento era increíble cómo una mujer como mi mamá o como una persona podía interesarse por hacer bien un trabajo dentro de una cárcel, ¿no? Yo era otra, obviamente. No sé qué pensaba, no sé bien qué pensaba respecto de la cárcel y las personas que estaban dentro, pero sí, si mi mamá lo podía hacer y lo hacía con tanta dedicación, algo bueno tenía que haber ahí, ¿no? Entonces me quedó esa inquietud. Bueno, y ella me contaba así, contó algunas veces cómo era esta cuestión de ir avanzando por los pabellones y que se vayan cerrando las rejas y demás. Esa era la imagen que yo tenía de la cárcel. Y bueno, se dio la posibilidad a través del Ministerio de Educación, empecé como siendo tallerista de artes en el Centro Cerrado de Adolescentes, que es Aldea Tres Horquetas, hace muchos años, aunque soy re joven. Comencé hace muchos años ahí y a la vez en la cárcel de mujeres. Fueron mis dos espacios, a la vez que estudiaba psicología social, claro. O sea que fue una revolución para mí. Fuiste llevando las dos cosas a la par, digo, ¿no? sí. Y conociendo la historia de lo que sucede puertas adentro de un centro de detención, con adolescentes sobre todo, y por otro lado también la carrera que tenía que ver después, o sea, fuiste como juntando, uniendo. Claro, digamos, iba descubriendo las dos cosas juntas y lo que podía ver en los grupos de adolescentes o en los grupos de mujeres en la cárcel, a eso le podía poner conceptos y teorías porque estudiaba psicología social. Claro. O sea, fue perfecto, fue el momento, tenía que ser ahí, digamos. ¿Y con qué cosas te encontraste en eso cuando empezaste a ingresar, ya no desde la curiosidad, sino más bien desde el trabajo? Lo más impactante fue encontrarme con niñas dentro de la cárcel de mujeres. Y niñas también en Aldea Tres Horquetas, niños, varones, adolescentes. Porque bueno, toda la prensa en ese momento hablaba de un personaje que estaba alojado en ese lugar, temido, súper reconocido por su prontuario extenso, qué sé yo. Y yo lo conocía dentro de Aldea Tres Horquetas y era un pibe, un niño más, demandando amor, afecto, atención, ¿no? Y bueno, encontrarme con ese grupo de adolescentes que no había terminado la primaria, que algunos apenas la habían empezado, y nada, acompañarlos en su proceso de volver a la escuela, ¿no? Desde el arte, convocarlos a encontrarse con el sistema educativo que los había dejado fuera antes en esta situación nueva, ¿no? Acusados de la comisión de un delito y bueno, cumpliendo ahí no era una condena porque eran menores de edad, pero sí era como un tiempo de resguardo, una medida proteccional que los ponía allí. Niños ahí y niños en la cárcel de mujeres, fue lo más impactante. Conocer a la maestra del jardín, de la sala maternal de la cárcel, con ellas trabajamos un montón de tiempo juntas, muy juntas porque era un contexto nuevo para las dos, entonces como nos juntamos para sostenernos y otras compañeras también y descubrir lo que viven los niños adentro de la cárcel con sus mamás, lo que viven sus mamás en esta construcción del vínculo materno, en sostener el vínculo materno dentro de la cárcel fue súper impactante. La verdad es que son las experiencias que no me las olvido nunca más. Y ahí aparece Bandada. Digo, Bandada, en el medio, pensando en esto de las experiencias que ya vas teniendo, ¿en qué momento apareció? Porque bueno, sos la presidenta de esta asociación, de esta fundación que se va gestando, y Bandada está en todos los corazones, pueden seguir en las redes para buscar más historias, pero digo, pensando desde ese lugar. Bandada aparece bastante después. En 2018 empezamos a pensar en qué hacemos con esta realidad que conocíamos de nuevo por trabajo con algunas otras compañeras vinculadas a la cuestión carcelaria de alguna manera. Sabíamos que había mujeres alojadas en tal lugar y bueno, empezamos a pensar qué hacemos, cómo las acompañamos, qué necesitan y también cómo es el feminismo dentro, ¿no?
Bueno, coincidió también con que sucedió acá el encuentro de mujeres, el encuentro nacional de mujeres, bueno, donde la consigna de no estamos todas, faltan las presas, pues fue muy fuerte para nosotras que estábamos ahí en vinculación, ¿no? Entonces, Bandada aparece como forma de organización, de entrar, ingresar, a conocer y a indagar a ver cómo es el feminismo dentro de las cárceles. Inicio espacio publicitario. El banco, al ser de la provincia, también tiene un sentido mayoritario y que apoye a las pymes para el crecimiento, porque sin crédito no podemos crecer. Por eso rescato, y en este caso que puedo hablar del nuevo Banco del Chaco, muy satisfecho, porque gracias a ello pudimos avanzar en el crecimiento y seguir apostando para adelante. Cuando tu empresa se reactiva, la provincia se reactiva. Nuevo Banco del Chaco, hoy más que nunca. Este es tu banco. Grupo ICC, la solución en electricidad para la industria y para el hogar. Venite a Grupo ICC, las herramientas que necesites las tiene Grupo ICC. Grupo ICC, la solución en electricidad. Con más de 20 años de trayectoria, Grupo ICC, Casa Central, Alberdi 2032, teléfono 3624-429-133. Fin de espacio publicitario. Aparece Bandada, decía que aparece con esta idea de saber qué pasa puertas adentro y de llevar también de alguna manera levantar la voz de esas mujeres que no están y que están privadas de su libertad, pero que a la vez también tienen otras realidades y otras historias puertas adentro. Bueno, estos vínculos, ¿cómo van gestándose esas redes de trabajo, sobre todo pensando en este trabajo educativo y pensando en la psicología social, cómo se introduce? Bueno, la verdad es que si bien esta consigna de que no estamos todas, faltan las presas, nos llama, nos convoca, es algo que constantemente nos interpela, ¿no? Porque pensamos como Bandada que no somos representantes no queremos decir por las mujeres que están viviendo esa situación, sino que esperamos que en verdad que en algún momento puedan ellas tomar la posta, ¿no? Poner la voz, poner el cuerpo en estos espacios. Me encantaría que en algún momento vos puedas hacerle la entrevista a una mujer Me encantaría, liberada, personalmente. Claro, ¿no? Que haya transitado un contexto de encierro y que elija ser parte de la organización y que la quiera conducir. Ese tiene que ser nuestro sur siempre, ¿no? No queremos decir nosotras el nombre de las mujeres presas porque no atravesamos la situación, entonces somos muy respetuosas de esta situación. Y lo impactante es encontrarte dentro con mujeres que podrían ser, no sé, tu vecina, tu tía, mujeres comunes y corrientes, como mis vecinas del barrio, como no sé, caras en las que podés identificar las mismas necesidades, mujeres atravesadas quizás por las mismas violencias que muchas de nosotras, que es muy duro esto, ¿no? De darse cuenta, ahora que vamos aprendiendo un montón de cosas y desaprendiendo, que hemos sido víctimas o que somos sobrevivientes de distintos tipos de violencias, todas las mujeres. Claro, bueno, y todo el tiempo, digamos. Y todo el tiempo, y encontrarnos ahí dentro con otras iguales a nosotras que han atravesado estas mismas cuestiones, ¿no? Nosotras no escuchamos la palabra feminismo ahí, no hablamos de feminismo, no conceptualizamos lo que sucede, sino que vamos más bien a indagar y a descubrir cómo se da eso dentro de la cárcel.
si bien no circula la palabra sororidad, vemos que se da naturalmente cuando una compañera está pasando algún mal momento por alguna cuestión con los hijes o con familiares a cargo. Pasan cosas que ellas afuera, que ellas no pueden resolver o no pueden acompañar, ¿no? Y ahí aparece la compañera de celda que pone el hombro, que pone la palabra, escucha, ¿no? Y también se comparten cosas materiales que son valiosísimas dentro. No sé, bueno, no quiero ahondar mucho en las cuestiones materiales porque me parece que es no respetar esa intimidad, pero sí hay muchas carencias y lo poco que hay se comparte. Eso me parece que es lo importante, ¿no? Claro. Lo poquito que hay se generan da. lazos, Sí. se generan lazos que tienen que ver con una hermandad, digamos, ¿no? Las que están afuera con las de adentro con las de afuera. Te saco un poquito de ahí para hablar Sí. de las realidades educativas que tienen que ver también con esta experiencia que llevas hace mucho tiempo, ¿no? Y esto que por ahí lo habíamos hablado en otro momento, por lo menos fuera del aire, y lo quiero traer acá. Todavía esos ciertos privilegios, digo, hacia los varones más que las mujeres, pensando en un nivel educativo. ¿Cómo se da eso? Bueno, en realidad el sistema educativo formal está presente en todas las unidades o establecimientos que dependen del servicio penitenciario. ¿Sí? Tanto la cárcel de mujeres como todas las cárceles de varones tienen acceso al nivel primario y al nivel secundario. ¿Sí? Eso el Estado garantiza porque es su responsabilidad, ¿no? Asegurar los otros derechos que la cárcel no le quita a la persona presa. Pero la diferencia en realidad es entre los sistemas de custodia, entre el sistema penitenciario y la policía. Las mujeres y los varones que están alojados en comisarías no tienen acceso a educación porque no deberían estar, de hecho, alojadas en forma permanente en estos establecimientos, ¿no? En las comisarías. Pero bueno, son centros de detención que se fueron improvisando con el tiempo, algo que no se va a poder desarmar también en mucho tiempo, ¿no? La presencia de personas en comisarías. En la provincia del Chaco tenemos más del 50% de la totalidad de las personas presas alojadas en comisarías. La otra mitad en cárceles que dependen del servicio penitenciario. Es decir, que la mitad de las personas presas tiene garantizado el acceso a la educación y el otro 50% no, ¿no? Esa es una diferencia abismal y tiene que ver con esto, dónde están alojadas las personas. ¿Eso es y parte de las políticas públicas? Digo, ¿tiene Sí. que ver con eso? Sí. Esas diferencias estructurales. Claro, porque en realidad es una situación ilegal que hayan personas detenidas tanto tiempo en una comisaría. Hay y menos creo ahora porque no tengo los datos precisos de cuántos, pero sí hubo mucho tiempo personas con condena firme cumpliendo condena en una comisaría, Claro. que nunca fue trasladada a una alcaldía por diferentes motivos, ¿sí? Entonces, la persona que vive en una comisaría no tiene acceso a un montón de derechos que sí están garantizados en el sistema penitenciario. ¿Se entiende? Por ejemplo, la escuela. Claro. En las comisarías no hay escuela. Y es una de las iniciativas que toma Bandada. Buscar la forma. Cuesta mucho tener ese convenio, esa accesibilidad a que puedan terminar la escuela por una cuestión de espacio o por una cuestión también administrativa, digo, pensando en que por ahí no están preparadas estos centros de detención para poder recibir al educador, a la educadora. Las dos cosas. Primero, que no hay espacio físico disponible porque, bueno, también en las comisarías las personas están viviendo hacinadas. No es que están cómodamente una en una celda, otra persona allá en otra celda, sino que hay un montón de gente amontonada, para hablar en criollo, ¿no? Hay un montón de gente amontonada en las comisarías. Y después hay dependencias que son del personal policial. Con suerte hay algún patiecito interno donde sucede toda la vida de la comisaría, ¿no? Las visitas, entrevistas, audiencias, encuentros con sus abogados, abogadas. Entonces no hay espacio para un aula, no hay un aula, no hay posibilidades de armar y desarmar un aula. Y a la par, el sistema educativo no trabajó antes en comisarías, ¿no? Desde que existe el servicio penitenciario como tal, como una fuerza aparte y diferenciada de la policía, y que existen establecimientos penitenciarios, sí se garantizó la educación en las cárceles, sí,
pero no antes en las comisarías. Entonces ahí hay que poder avanzar en ese sentido. Estamos pero nuevos también, en eso, digamos, en ese avance. Sí. Y pensar pero también claro, el espacio físico, si no, no hay estructura que aguante, digamos. Y bueno, estamos hablando de un 50% de la población alojada en comisarías. Es un montón de recursos que hay que poner a disposición para que la educación suceda también en las comisarías. Pensando en personal docente, horas, además del espacio físico. Es una gran inversión. Y a la vez es como legitimar una situación irregular. No tienen que estar las personas presas en comisarías. Tendrían que poder estar en una alcaldía. Inicio espacio publicitario. Tu banco tiene una billetera para vos. Con la aplicación NBCH24 Comercios podés vender con código QR y tener acreditación inmediata de todas tus ventas. Descarga la app gratis en Play Store y App Store y tené tu banco siempre con vos. Nuevo Banco del Chaco, hoy más que nunca. Este es tu banco. El banco, al ser de la provincia, también tiene un sentido mayoritario y que apoye a las pymes para el crecimiento, porque sin crédito no podemos crecer. Por eso rescato, y en este caso que puedo hablar del nuevo Banco del Chaco, muy satisfecho, porque gracias a ello pudimos avanzar en el crecimiento y seguir apostando para adelante. Cuando tu empresa se reactiva, la provincia se reactiva. Nuevo Banco del Chaco, hoy más que nunca. Este es tu banco. ICC, la solución en electricidad para la industria y para el hogar. Venite a Grupo ICC, las herramientas que necesites las tiene Grupo ICC. Grupo ICC, la solución en electricidad. Con más de 20 años de trayectoria, Grupo ICC, Casa Central, Alberdi 2032, teléfono 3624-429-133. Fin de espacio publicitario. La educación en contexto, qué importante, ¿no? Y poder celebrar, no sé si lo dije anteriormente, pero lo repito, que tenemos una ley, ¿no?, de educadores y que eso también es una impronta tuya en su momento que has estado haciendo como la fuerza para que se pueda dar y sobre todo esto porque tiene que ver con tu experiencia, con la experiencia puertas adentro, sin entrar en esos detalles que a veces no vienen al caso, digamos, en ese sentido, porque la idea es por ahí también celebrar esos avances que son poquitos, pero para las personas que están ahí adentro es muchísimo, sí, ¿no? Sí. De hecho, todas las modalidades del sistema educativo, la educación especial, la educación rural, todas tienen un día dentro del calendario escolar que festejar y reconocer y homenajear. Y lo que se logró con esta ley que mencionás es el reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras de la educación dentro de las cárceles y también de los estudiantes que transitan el sistema educativo estando privados de libertad. Así que sí, es un logro y es un reconocimiento muy necesario porque, a ver, trabajar en la cárcel a mí me da mucho orgullo en lo personal, ¿no? A mí es mi lugar, es mi ámbito. Creo que a cualquier lugar donde vaya siempre voy a estar articulando y haciendo puente con contextos de encierro. No, pero esto no sucede para todas las personas, ¿no? Entonces, no es un lugar que uno diga así como con mucha felicidad. Yo trabajo en la cárcel, lo trabajo con personas presas, ¿no? Y me parece que es importantísimo reconocerles ese lugar a los educadores y educadoras y también a los estudiantes que hacen esfuerzos para poder estar en la escuela, ¿no? Porque bueno, ¿para qué si no la cárcel? ¿No? La cárcel no es un lugar de castigo, no debería ser un lugar de tortura y de sufrimiento, sino tendría que ser
un impas en la vida en libertad de una persona para poder hacer un clic y poder pensar y conocer otras cosas, otras alternativas, ¿no? Entonces, bueno, es fundamental la educación, el acceso a la educación, el acceso a la cultura, ¿no? Hay personas que por primera vez han estado cerca de una guitarra o han visto una obra de teatro estando presos, ¿no? Así que es fundamental y, bueno, genial ese Eso se fue generando en este tiempo que está con Bandada, por ejemplo, para las mujeres, estas posibilidades de acceso, no sé, a un cine, de acceso a charlar con alguien que estaba quizás fuera de su alcance, no sé, en una lectura en voz alta, en talleres que se puedan ir dando, que se fueron dando. Totalmente. Y por suerte, en las redes que vamos armando todo el tiempo desde Bandada, porque no hacemos nosotras las cosas, sino que son nuestras aliadas, aliades, quienes asisten, quienes se copan y van a dar un taller, a leer juntas, a presentar un libro. Hace muy poquito estuvo Nadia Zúñiga, que es una escritora trans, que vino a hacer una serie de presentaciones de su libro acá en Chaco, y una de sus intervenciones fue en la cárcel de mujeres, por ejemplo, ¿no? Algo impensado antes, ¿no? Las mujeres, bueno, y ahí esa interacción, tener cerca a una escritora y preguntarle, una de las mujeres incluso que escribe a raíz de uno de los talleres que acompañó Bandada, se largó a escribir y ese día le pidió por favor leer. Quiero leerte lo que yo escribí 2 cuentos y les hice dibujos, los ilustró. Entonces, en esa presentación del libro también pasó que una de las mujeres presas compartió con todas las que estábamos ese día lo que había escrito, ¿no? Hay creación artística, hay muchos deseos y Bandada es la forma de canalizar, ¿no? De acercar las partes para que eso suceda. Nosotras capaz no podemos desarrollar un taller literario o tocar la guitarra porque no sabemos, pero sí conocemos a las personas que pueden hacer que eso pase. Armando redes de trabajo, digamos. Exactamente, para que lleguen a esas todos mujeres en red y acercar la posibilidad, ¿no? Y no tiene que ver siempre, o en la mayoría de las veces, con nuestro deseo, sino con lo que las mismas mujeres van diciendo. Me gustaría probar esto, me gustaría conocer esta otra cosa, ¿no? Siempre pensando en estos contextos y el ejercicio propio de la educación, digamos. Hay un déficit de infraestructura para lograr quizás esa cosa ideal que uno que tiene, digo, tanto en los espacios ahí adentro, como también la posibilidad de gestar esos vínculos con estas personas. Bueno, la accesibilidad a poder salir a estudiar, no sé, pensando en una mujer que quiera hacer una carrera universitaria, a diferencia de esto de que sí los varones, por ejemplo, tienen como más aceitado ese trabajo. Bueno, tiene que ver con 2 cosas. Tiene que ver con la cuestión de género, y la cuestión de género viene atada a la historia de para quién fue pensada la cárcel y para quién no, y con, bueno, una trayectoria de experiencias y organización que la tienen los varones y que al menos acá en la provincia o en el NEA las mujeres todavía no han tenido ese nivel de organización. Y digo organización como capacidad de reclamo, ¿no? De gestión de yo quiero tal cosa y lo consigo, me organizo con mis compañeros y conseguimos tal cosa, ¿no? Sí conozco varones que han estudiado Derecho en la facultad, en Corrientes, y que fueron llevados a cada clase o a los exámenes de las materias que les tocaban hacer de forma presencial, pero no mujeres. Claro. Sí hay mujeres que se han recibido, han completado el nivel superior, pero porque las instituciones ingresaban siempre, a la cárcel. Siempre en contexto hacia adentro, digamos. Exactamente. ¿no? Esa posibilidad de poder salir o de poder quizás tener también un vínculo con el compañero de estudio, ¿no? Claro. O compartir un espacio educativo fuera del ámbito del encierro, digamos, propiamente, ¿no? Exacto, sí, las mujeres no han tenido esa posibilidad, no desde que yo conozco la cárcel. Conozco a las históricas dentro de la cárcel
que han terminado a nivel superior, pero lo han hecho dentro, ¿no? Claro. Hay egresadas de comunicación social, hay egresadas de psicología social, pero que han hecho la carrera intramuros. En cambio, en varones también hay comunicadores sociales, hay psicólogos sociales, pero hay abogados que han hecho la carrera fuera, como te contaba recién, ¿no? Esa posibilidad de accesibilidad. Sí. ¿Qué cosas te suceden a nivel emocional o puertas adentro, digo, cuando vos salís de ahí, también pensando en eso? Porque hay un trabajo, ¿no? Más allá de esta exposición que uno hace poniendo el cuerpo en esos lugares. Bueno, como regla básica, nunca ingresar sola, nunca sola, siempre como mínimo 2, para eso, para poner el cuerpo y para sostenernos dentro, para poder ver, tratar de captar todo lo que podamos leer del contexto, de lo que dicen, de lo que no se dice, y compartir al salir y hacer un poco de catarsis y de, bueno, ¿qué vimos? ¿Qué pasó? ¿Y qué te pasa a vos con lo que viste? ¿Qué me pasa a mí con lo que vi? ¿No? Hay situaciones impactantes que a lo mejor fuera tienen un efecto, pero dentro, estando privado de libertad, tienen completamente una significación mucho más potente, ¿no? Y angustiante que estando en libertad. Inicio espacio publicitario. El banco, al ser de la provincia, también tiene un sentido mayoritario y que apoye a las pymes para el crecimiento, porque sin crédito no podemos crecer. Por eso rescato, y en este caso que puedo hablar del nuevo Banco del Chaco, muy satisfecho, porque gracias a ello pudimos avanzar en el crecimiento y seguir apostando para adelante. Cuando tu empresa se reactiva, la provincia se reactiva. Nuevo Banco del Chaco. Hoy más que nunca. Este es tu banco. Tu banco tiene una billetera para vos. Con NBCH 24 Billetera podés hacer compras con código QR y operar tus cuentas desde WhatsApp. Agendanos 362-515-6224. Y lleva tu banco siempre con vos. Nuevo Banco del Chaco. Hoy más que nunca. Este es tu banco. Grupo ICC, la solución en electricidad para la industria y para el hogar. Venite a Grupo ICC, las herramientas que necesites las tiene Grupo ICC. Grupo ICC, la solución en electricidad. Con más de 20 años de trayectoria, Grupo ICC, Casa Central, Alberdi 2032, teléfono 3624-429-133. ICC. Fin de espacio publicitario. Y en Majo también hablábamos de estas posibilidades y de estas cuestiones que hacen al ejercicio propio de la educación ahí dentro y estas diferencias. ¿Qué pasa con la diversidad? Pensando en el colectivo LGBT, pensando también no solamente en cárceles de mujeres, sino también en cárceles de varones, ¿no? Porque es un problema de infraestructura, el no tener todavía, es una cuestión de estructura, porque las fuerzas son absolutamente verticalistas. Sí entiendo que hay como de alguna manera un cambio de paradigma o de formas de ver y de pensarse muy a futuro, pero la realidad hoy es otra, digamos, ¿no? Hasta hace muy poco el sistema penitenciario decía no tener población trans, no tener población del colectivo LGBTI, ¿no? Por lo tanto, no hay políticas penitenciarias específicas para esta población, al menos en la provincia, ¿no?
Sí hay iniciativas recientes de la conducción penitenciaria con esta nueva directora. Hay iniciativas para articular con las áreas del Estado pertinentes, ¿no? La Dirección de Diversidad, por ejemplo, donde está Úrsula Sabarese, que, para comenzar a pensar cómo impacta, cómo pensar políticas para la población privada de libertad y que además pertenece al colectivo. Pero esto es reciente, es incipiente. Claro, es muy nuevo, digo, es muy nuevo. Es realmente Sí. pensar en metas y objetivos a muy largo plazo. Sí. Y De todos modos, lo que se implementa en otras provincias, puedo hablar de Buenos Aires, que Sí. es lo que conozco en parte, digamos, es pabellones específicos para población LGTBI. Pero acá no se podría de todos modos, más allá del atravesamiento, ¿no? De la cuestión de género y del aprendizaje, no se podría por una cuestión de infraestructura. Las Claro. cárceles en la provincia están sobrepobladas, todas. De hecho, tenemos un 50% de personas presas en comisarías y tiene que ver con esto. No hay capacidad para alojar a más personas en ninguna alcaidía. Entonces, es imposible reorganizar toda la estructura, ¿no? El sistema de convivencia y de armado de los pabellones, de modo tal de tener uno exclusivo, al menos uno exclusivo para la población LGTBI. pensaba en las experiencias en otras, como bandada, si han tomado contacto en otras provincias con grupos parecidos o que han transformado, que han intentado, digamos, transformar, y en esto que tiene que ver con la mirada de puertas hacia adentro, pero con las mujeres que ya han pasado ese trayecto y que hoy están ya en libertad y quizás transitando su vida educativa, su vida familiar, su vida laboral, porque también es eso, es la idea, digamos, ¿no? Como generar puentes. Sí, tenemos organizaciones que son como el ideal de bandada, es donde bandada se inspiró, podríamos decir, como Yo No Fui en Buenos Aires, que bueno, tiene muchos años ya de historia y de estar transitando esto, y que propone justamente esto, que es en lo que creemos desde bandada. No solamente hacer intervenciones y generar procesos dentro, sino poder generar espacios fuera para que las mujeres que recuperan la libertad puedan seguir incluidas y encontrándose con las talleristas, con las educadoras y con sus propias compañeras, ¿no? Bueno, esa es como la meta, el sueño de bandada, poder concretarlo acá, tener un espacio físico externo donde darle continuidad a todo lo que se genera dentro. Y así como Yo No Fui, después hay organizaciones como Mujeres Tras las Rejas, que están en el penal, trabajan en el penal 3 de Rosario, de la ciudad de Rosario, que también junto con la Asociación Pensamiento Penal tienen hoy una casa, un espacio físico, una casona, donde reciben a las mujeres que recuperan la libertad y lo mismo, ¿no? Le dan continuidad al trabajo que realizan dentro. Y después hay cooperativas iniciadas por liberados y liberadas, también muy interesantes, pero ya son cooperativas de trabajo conducidas totalmente por personas que transitaron la cárcel. Estas otras organizaciones todavía tienen la conducción de personas como nosotras, como bandada, digamos, que son activistas, militantes, que, entendimos que esta era una necesidad, ¿no? Es uno de esos objetivos, digo, pensarse a futuro de que sean esas mujeres, porque hoy decías, ¿no?, que es importante también destacar que este trabajo que hace bandada no es solamente para que quede en la organización como bandada, sino que la voz que lleve adelante bandada sean esas mujeres, sean ellas las que levanten su propia voz, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Nosotras no queremos ponernos o ser miradas, ni sentirnos nosotras dueñas de la vida de las mujeres presas, por favor. Eso tiene que estar muy claro y nos interpela todo el tiempo. ¿Cómo nos presentamos ante los demás, ¿no?, afuera? No somos su voz, no somos sus representantes, simplemente estamos articulando el adentro y el afuera hoy y esperamos, soñamos con que ellas puedan ser las que se organicen y sean, siendo parte de bandada, puedan llevar adelante la conducción de bandada o de otras organizaciones que ellas quieran
generar, ¿no? Pero sí que puedan estar el día de mañana acá sentada con vos, alguna de ellas, contando cómo fue transitar la cárcel y cómo están. Me encantaría, ¿no? me encantaría poder tenerla a esas sueño. mujeres y porque sé que tienen historia. Más allá de nuestro deseo, nuestro cariño, claro, y de lo que vamos conociendo de los contextos de encierro, no vivimos la situación de privación de la libertad, no la conocemos en su totalidad, entonces somos respetuosas de eso, ¿no? Esa es su realidad de su vida y esperamos que ellas puedan tomar estos espacios y nada, enseñarnos, claro, seguir enseñándonos. Tal cual, y seguir aprendiendo, Sí. exactamente, estar abierta a aprender el día a día, porque hay mucho por aprender en esta vida. No quiero dejar de nombrarlo porque formó parte del proceso educativo y sobre todo en contexto pandémico en el cual estamos viviendo y más aún en el 2020 que nos estábamos cuidando y estábamos más en casa, algunos. La radio fue una herramienta más que de comunicación informativa, una herramienta educativa en su momento, ¿no? La radio, el programa de radio educativo surge como una política pública y creo que eso fue lo más novedoso, ¿no? Que hay muchos programas de radio para estudiantes privados de libertad en el país, pero son todas iniciativas de una escuela, claro, de un grupo de docentes, ¿no? De organizaciones. Sin embargo, la radio en Chaco, la radio para contextos de encierro, fue pensada desde la dirección, desde el Estado, y fue pensada como una política pública, ¿no? Que fue la única posibilidad en los momentos más críticos de la pandemia de poder atravesar los muros y que los estudiantes que nos escucharan entendieran que afuera estaban los docentes pensando cómo hacerles llegar la educación, ¿no? En los 3 niveles educativos. Y también para los docentes fue como la posibilidad de explorar otras cosas, porque nunca habían hecho radio, la mayoría de ellos, los que participaron, nunca habían hecho un programa de radio antes, y además que un programa de radio a la vez sea un programa educativo, ¿no? ¿Cómo hago llegar los contenidos de lengua, de matemáticas, de geografía, de historia a mis estudiantes a través de la radio? Un gran desafío que se llevó adelante con mucha creatividad, pero que está suspendido de momento, no como nació. Yo creo que ahora va a retomarse la radio de otra manera, pero este proyecto así como nació finalizó en diciembre del año pasado. Inicio espacio publicitario. El banco, al ser de la provincia, también tiene un sentido mayoritario y que apoye a las pymes para el crecimiento, porque sin crédito no podemos crecer. Por eso rescato, y en este caso que puedo hablar del nuevo Banco del Chaco, muy satisfecho, porque gracias a ello pudimos avanzar en el crecimiento y seguir apostando para adelante. Cuando tu empresa se reactiva, la provincia se reactiva. Nuevo Banco del Chaco. Hoy más que nunca. Este es tu banco. Tu banco tiene una billetera para vos. Con NBCH 24 Billetera podés hacer compras con código QR y operar tus cuentas desde WhatsApp. Agendanos 362-515-6224. Y lleva tu banco siempre con vos. Nuevo Banco del Chaco. Hoy más que nunca. Este es tu banco. ICC, la solución en electricidad para la industria y para el hogar. Venite a Grupo ICC, las herramientas que necesites las tiene Grupo ICC. Grupo ICC, la solución en electricidad. Con más de 20 años de trayectoria, Grupo ICC, Casa Central, Alberdi 2032, teléfono 3624-429-133. Fin de espacio publicitario.
Bien, qué importante todo lo que tenés para contarnos en realidad, Majo, y sobre todo esto, ¿no? Puntualizar las experiencias. Hay algo en lo que quiero volver que también me hizo pensar, ¿no? en este trabajo de bandada, pero más allá de eso, fuera de ese contexto propiamente de la organización, hablar de tu propia experiencia, y situaste algo que tiene que ver justamente con los niños, con las niñas, y sobre todo esta posibilidad, y digo, ¿qué sucedió en el medio también? Porque el contexto pandémico, esto de cuidarnos, también nos alejó, y supongo que también ha alejado a esas mujeres de esas realidades con sus niños, porque la ley dice que pueden estar hasta los 4 años de edad estando en ese contexto. Pero ¿qué pasa con esas situaciones? Y digo, ¿tenés experiencias para contarnos de eso? Sí, lamentablemente. Claro. Bueno, en principio marcar otra vez la diferencia entre el sistema penitenciario y la custodia de la policía, ¿no? Dentro del servicio penitenciario, las mujeres, como decías, los niños, las niñas pueden vivir con sus mamás hasta los 4 años. Además, hay niños, niñas, adolescentes que permanentemente están ingresando a las unidades penitenciarias a las visitas. Hay procedimientos de requisa que hay que empezar a mirar, a ver cómo se lleva adelante la requisa sobre el cuerpo de esos niños, niñas y adolescentes. Claro. Que no entran una vez por año a la cárcel, van permanentemente en tiempos normales, claro, ¿no? De no pandemia, digo, van todo lo que pueden a visitar a su familiar privado de libertad, ¿no? Entonces, ¿cómo son esos procedimientos? Que es un avance sobre el cuerpo, no es otra cosa que un avance sobre el cuerpo, y es mucho. Y por ejemplo, las mujeres que viven alojadas en la comisaría de Los Lirios no pueden tener ese contacto con sus hijas, porque al no estar dentro del servicio penitenciario, dentro del sistema penitenciario, no tienen la posibilidad de vivir con sus niñas. Entonces, sí hemos visto a mujeres, nosotras estábamos en espacio de taller, y llegar mujeres, escuchar el llanto de los bebés que llegaban a que sus mamás los amamantan. La familia, bueno, hace malabares, por supuesto, para poder llegar hasta el lugar, llevar al bebé o al niño o niña a estar en contacto con su mamá unos minutos, a que le pueda dar la teta al bebé, y después ese niño se va, ¿no? Esa es una de las experiencias más desgarradoras, ¿no? Más allá de que las mujeres después elijan que los niños vivan dentro de la cárcel o que se sientan más seguras cuando ellos están al cuidado de algún familiar fuera, claro, es otra cuestión, pero tienen la posibilidad de elegir. Las que están en comisaría no tienen la posibilidad de elegir. Si la familia puede, tiene los medios económicos para llegarse hasta el centro de detención, pueden traer a los niños para amamantar, si no, no. Por eso, y también hay que decirlo porque también sucede, en general quienes tienen niños pequeños consiguen el arresto domiciliario para poder estar en vinculación directa con sus bebés, pero no todas. Sí, ¿debería cambiarse esa mirada, digo, pensando en las políticas públicas? ¿Deberían profundizar sobre eso? Sí, hay países donde las mujeres que tienen hijos pequeños no están presas directamente, que están en el arresto domiciliario, pero ojo, también el arresto domiciliario que muchas veces pasa a ser otra forma de abandono, ¿no? Porque estar en arresto domiciliario sin darle de comer, sin tener que darle de comer a tus hijos, sin la posibilidad de salir a trabajar, sin la posibilidad de decir me voy a la salita porque tiene fiebre, claro, ¿no? Y de todo el tiempo tener que pedir ¿cómo permisos. aparece otra vez el sesgo del cuidado, ¿no? Totalmente, totalmente. Mujeres al cuidado de niñas, adolescentes o de personas adultas mayores, o mujeres que tienen enfermedades y que quedan aún más invisibles estando en arresto domiciliario, ¿no? Porque cuando están presas en una alcaidía, cuando están presas en una comisaría, por lo menos hay organizaciones o ministerios, ¿no? Hay estamentos que las están mirando y atendiendo algunas cuestiones. O hay reclamos que se pueden hacer, pero cuando están en la casa, están encerradas y están despojadas de todo. También de esta posibilidad de ser miradas y asistidas de alguna manera, ¿no? Entonces, uno de los objetivos que hoy pronunciaste de bandada, justamente que ustedes son el puente, en principio, ¿no? El puente para poder llegar a esa accesibilidad educativa, cultural, social, integradora, socializadora, y que de alguna manera tiene que ser ese también el objetivo, puertas adentro de estas instituciones de detención, ¿no?
y sobre todo de estos lugares en donde hoy hace falta políticas públicas, que está a la luz, digo, en ese sentido. ¿Qué otras cosas llevan adelante como bandada? ¿Qué otras cosas quieren marcar y que de alguna manera les hacen entender quizás o llegan este mensaje a estas chicas, a estas mujeres? Todo lo que hacemos, lo que planificamos con bandada adentro tiene que ver con las demandas de las mujeres. Todo, o sea, si bien nosotras tenemos deseos y expectativas sobre nuestra participación, estamos atentas y abiertas a lo que nos devuelven y a lo que necesitan de verdad, ¿no? Y me diste pie para contarte en esto de ser puentes, ¿no? Que en breve vamos a estar inaugurando un espacio físico externo donde vamos a trabajar con mujeres en arresto domiciliario. Bueno, y por ahí esto es un poco de lo que persigue bandada también, ¿no? No solo intervenciones así puntuales dentro de los contextos de encierro, sino poder proponer otras actividades, ¿no? Que hasta ahora, no sé, capaz que no se le ocurrió a algún sector, a algún organismo del Estado responsable de estas políticas, ¿no? Entonces es no reemplazar ni quitarle las responsabilidades del Estado de estar donde tiene que estar y hacer lo que tiene que hacer, pero sí generar ideas que puedan transformarse en políticas públicas. Esto de tener un espacio físico donde encontrarnos con mujeres que hoy están en arresto domiciliario y que ellas puedan, ¿no?, gestionar todos los permisos necesarios a través de la Defensoría Pública, a través del juez de ejecución, ¿no?, que en estos son nuestros aliados para poder desarrollar el proyecto. Pero conseguir que mujeres privadas de libertad en arresto domiciliario puedan venir a encontrarse con nosotras y hacer los talleres, eso es innovador, no se ha hecho antes. Y esperamos que no solo sea una acción de hoy de bandada, sino que se pueda instalar como un espacio permanente, que perdure en el tiempo y que el Estado pueda hacerse cargo de eso, ¿no? Nosotras, de nuevo, no queremos instalarnos en el asistencialismo, pero fue necesario durante mucho tiempo. Los primeros tiempos de nuestras intervenciones eran puro asistencialismo, más allá de que ese no era nuestro objetivo, ¿no? Nos encontramos con necesidades y mujeres que... Entonces, bueno, nos pusimos al hombro esa tarea de conseguir acercar, ¿no?, las partes que pudieran resolver esas necesidades. Pero nos queremos salir de ahí, queremos propiciar la autonomía, la autogestión, espacios autosustentables, ¿no?, cortar esto de dar. Claro, que sean ellas sus propias promotoras de trabajo, digamos, totalmente, en ese sentido. Totalmente, porque lo pueden hacer. Majo, ¿cómo se van gestionando estas redes, digo, de conexión? Porque la organización está basada en lo que tiene que ver con un trabajo también de mucha donación, de poner el cuerpo, de muchas personas que ponen sus horas de trabajo. Por eso decíamos al principio que son muchas mujeres que van en distintos lugares, en distintos rubros, profesiones, trabajo. Exacto. Bueno, es tan complejo todo, ¿no?, el contexto, que sería imposible, inabarcable para nosotras, por más amor que le pongamos a la cuestión, digamos. Claro. Entonces, la clave es formar redes, como decías. Tenemos un montón de organizaciones, fundaciones, incluso el Banco de Alimentos indirectamente nos asistió un montón de tiempo con la cuestión alimentaria para la comisaría. Y después recurrimos, bueno, al Instituto de Cultura, a industrias culturales. Hay compañeras que no son parte de bandada, pero que sí trabajan en articulación, como La Trama que Cuida, que fue uno de los proyectos que finalizó hace poquito, llevando educación biocéntrica al barrio de Don Santiago, a la cárcel de mujeres, ¿no? Y así, por suerte, encontramos aliados, aliades que siempre nos dan una mano en esas necesidades, ¿no?, tanto materiales como de talleres, ¿no?, culturales, socioeducativas que vamos proponiendo dentro. Así que infinitas gracias, aprovecho la oportunidad para darles gracias a todos los que alguna vez atravesaron y colaboraron con bandada y con las mujeres de alguna manera, porque bueno. La última, cortita, que quieras decir a todas esas mujeres que seguramente en algún momento nos van a escuchar y también compartir ese mensaje. Primero, a quienes tienen la inquietud, así como nosotras empezamos un día y dijimos vamos, y fuimos juntas, siempre juntas, a trabajar dentro de contextos de encierro. Es aquellos que tienen la inquietud, que se animen, que nosotras vamos a estar ahí acompañando, explicando cómo es entrar a una cárcel, qué se hace, qué no.
No hace falta tener un doctorado en nada, no hace falta tener destrezas y habilidades manuales, no, simplemente la presencia, acompañar a otra que sí lo pueda hacer es suficiente. Entonces anímense y acompáñennos o armen otra organización, pero estén presentes en las cárceles, porque abrir la cárcel es la respuesta, me parece, ¿no? Para que dejen de suceder muchas cosas que suceden y que no están buenas. Eso por un lado. Y después a las mujeres, si alguna vez pudieran ver esto, las mujeres que transitaron la cárcel o que están atravesando en este momento la cárcel, es que las esperamos afuera, deseamos que puedan tomar estos espacios que son suyos y nada, que esperamos que puedan sentirse nuestras compañeras. Tal cual. Majo, un placer, se nos acaba el tiempo en Conversaciones Diversas. Podemos hablar más de una hora en esto porque hay mucho para hablar. Gracias por contarnos tus experiencias sobre todo esto, interactuar con la educación, con la psicología, con lo psicosocial en realidad, el trabajo en grupo en este caso por mujeres. Así que un placer como siempre. Mil gracias. Te adoro, muchas gracias. Nosotros llegamos al final en Conversaciones Diversas. Como cada lunes te ofrecemos los estrenos, no te pierdas este en particular. Estamos con Majo Bogado, quien nos habló de este trabajo en contexto de privación de la libertad, en contexto de encierro, muchas experiencias para compartir. Para eso está Conversaciones Diversas, un placer como siempre. Gracias por estar del otro lado.